tal, familia? ¿Cómo estamos? Beso grande, que Dios los cuide, los bendiga. Vamos a seguir con los evangelizadores de América. Y como lo que va primero va antes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ver con un santo canario de mi isla. Estoy contento. Se llama, nosotros lo conocemos como el Padre Anchieta. Pero bueno, él es San José de Anchieta. Anchieta. San José de Anchieta, que nació el 19 del 3, en el febrero marzo de 1533. Falleció el 9 de junio de 1597. San José José de Anchieta nació en San Cristóbal de la Laguna, la isla de Tenerife. El 19 de marzo de 1534, Reritivia, Brasil, 9 de junio, eso es donde murió. Conocido como el Padre Anchieta, fue uno de los misioneros jesuitas y santo español en Brasil. Además fue un destacado lingüista, literato, médico, arquitecto, ingeniero, humanista y poeta. En el primer dramaturgo, el primer gramático, el primer poeta nacido en las Islas Canarias, el padre de la literatura brasileña. Yo de este santo no me conozco nada, fíjate cómo es. Yo, Santo Tomás de Aquino, pero nació en San Cristóbal de la Laguna, en la isla española de Tenerife. Fue enviado a la portuguesa Universidad de Coimbra en 1548. Por eso él hablaba portugués y se fue para allá. A la sazón, Portugal era más tolerante que España con los cristianos nuevos, y de tal era la madre del futuro santo. Su padre, Juan de Anchieta, era vasco, y su primo de San Ignacio, y primo de San Ignacio de Loyola. No me lo puedo creer. O sea que el padre era primo de San Ignacio de Loyola. Su madre era hija de Sebastián de Llerena, judío converso del reino de Castilla. Aquí había muchísimos judíos conversos. Cuando los iban a echar, o se convertían o se iban. Los judíos sefardí, que se llama. Su partida de bautismo, que figura en el libro 1 de la Iglesia de los Remedios, se custodia en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife y dice: José, hijo de Juan de Anchieta y su mujer, fue bautizado sepan perdonar la alergia, porque una cosa mala está la alergia. Fue bautizado el 7 de abril de Juan Gutiérrez, vicario, y sus padrinos fueron Domenigo Rizo, será Domingo Rizo, y don Alonso. Una vez en Coimbra, José ingresó en la Compañía de Jesús, jesuitas. Estos eran los jesuitas buenos. Estos estaban 12 años. Estos jesuitas eran el mayor ejército. Y tras los debidos años de estudio era enviado como misionero a Brasil, donde moriría en 1597. Fue uno de los fundadores de la ciudad de Sao Paulo y Río de Janeiro. Oiga, un canario, un chicharrero como yo, de la isla de Tenerife. El padre José de Anchieta fue además el estandarizador de la lengua tupí. Mira. Oiga, lo que yo de este no sabía nada, te lo prometo, no sabía nada. Y estoy con muchas ganas de saber cada vez más. Perdón, que voy a beber agüita. Mira, siempre ando con caramelitos y boberías de estas, porque cuando te da la tos, a los que tenemos alergia, esto es veneno. Bueno, fue uno de los fundadores de la ciudad de Sao Paulo y Río de Janeiro. El padre José de Anchieta fue además el estandarizador de la lengua tupí. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1980. Mira, en una solemne ceremonia realizada en la Vaticana Basílica de San Pedro. Debido a su dedicación misionera y evangélica, se le llama el apóstol de Brasil. Toma ya, un canario, Y fue declarado por el Papa Benedicto XVI como uno de los 13 intercesores de la Jornada Mundial de la Juventud en 2013, que se celebró en Río de Janeiro. No, esto es una locura. O sea, no, para que tú veas, para que tú veas. Una persona de una isla perdida aquí en el Atlántico, y mira. El padre Anchieta fue canonizado mediante una canonización equivalente el 3 de abril de 2014 por el Papa Francisco. Ese es mi papa.
Es por tanto el segundo santo nativo de las Islas Canarias después del santo hermano Pedro. Tengo que buscarme, Dios mío, ayúdame a tener una imagen del Padre Anchieta, porque nosotros aquí en Tenerife, arriba en Santa Cruz, en la capital, en La Laguna, de donde era él, hay una estatua gigante de él, caminando así con un bastón, con un bastón canario que se utiliza para mover a los bueyes y cosas de esas, ¿no? A las vacas y eso. Pero te quiero tener una fotito de él. Me voy aquí para que me la imprima y la traigo para acá. No, me quedé loco, muchacho. Primeros años. José de Anchieta era hijo de Juan de Anchieta Celayarán, natural de Urrestilla, barrio de la villa de Azpeitia, en la provincia de Guipúzcoa, País Vasco, primo de San Ignacio de Loyola. ¡Qué flipada, tío! O sea que San Ignacio de Loyola es tío del padre Anchieta. No te puedo creer, compadre. Y de Mencia Díaz de Clavijo y Llerena, descendiente de la línea materna de la nobleza canaria, pero al mismo tiempo hija del judío converso. Su padre fue también alcalde de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Cuando aquí dicen de la nobleza canaria, se refieren a los guanches, a los que vivían aquí antiguamente, con taparrabos y estas cosas. Después llegaron los españoles y los que eran los menseyes, que se llaman mensei. Mensei es una palabra que significa como más o menos rey o gobernador o el que manda, vaya, el mensei. Por eso yo en mis redes sociales soy Mensei Zen con Z. Me podéis buscar en Instagram, hablando de política, esas cosas. Pero aquí solamente hablamos de Cristo. Es que es increíble que su tío sea San Ignacio, compadre. No, eso es una locura, yo esto no lo sabía. No, a mí estas cosas me dan más ganas de conocer a los santos. Nació José de Anchieta en la ciudad tinerfeña de La Laguna. 19 de mayo de 1534, fue bautizado el 7 de abril de 1534 en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, actual Catedral de San Cristóbal de La Laguna. Desde pequeño había mostrado una gran facilidad para realizar labores de campo y en la vida cotidiana. En 1548, a la edad de 13 años, partió con destino a Coimbra, en Portugal. Fijaros, qué barbaridad. A los 13 años, que está tu hijo todavía comiendo yogur y nocilla. Y este agarró un barco y venga para Portugal. Y es que esta gente es que está iluminada por el Espíritu Santo. Esto, un niño de 13 años que agarra y se cambia de país. No solo de país, porque este está en las islas. Date cuenta que para yo ir de aquí a Madrid son 2 horas y media, 3 de avión. O sea que para Portugal es lo mismo. Y este agarró un barco a los 13 años. No, que esta gente otra categoría. Esta gente es otra categoría. No, esta gente es una locura. El objeto era cursar estudios religiosos. A la edad de 13 años tenía... En la célebre universidad de aquella ciudad, José se convirtió poco a poco en un distinguido alumno, gran amante de la poesía y de la buena prosa. Componía versos latinos, castellanos y portugueses con extrema facilidad, tal que lo llamaban el canario de Coimbra. Qué bueno, no sabía nada de Padre Anchieta. Qué triste, macho, que yo esté aquí 4 años de católico y nunca me había preguntado por qué se llamaba el Padre Anchieta. El 1 de mayo de 1551 ingresó en la Compañía de Jesús. Sus excesos en la penitencia y las muchas horas de oración de rodillas le causaron una dolencia permanente en la columna vertebral. Fijaros la devoción tan grande. Pidió ser enviado al Brasil, pues ya que en esa parte su enfermedad era, ya que es que de verdad, es que estas cosas son del Espíritu de Dios. Tenía un problema permanente, una dolencia permanente en la columna y estas partes, su enfermedad era incurable, le dejasen ir a morir entre los infieles, donde podía servir por lo menos para enseñar a los niños. Mira tú esto, locura, de verdad. Viaja a Brasil. Zarpó de Lisboa para Brasil el 17 de abril de 1553 en la tercera expedición de 7 jesuitas y llegó el 13 de julio. Abril, mayo, junio, julio, 4 meses. Virgen Santísima, de 1553. A Salvador de Bahía.
de todos los santos. Ah, no sabía que tenía ese nombre, yo la conocía por Salvador de Bahía. Y la capitanía de San Vicente el 24 de diciembre. Su superior padre Manuel de Nobrega lo acogía en la pequeña población de... No, aquí sí que me va a costar pronunciar esto. Piratininga, o una cosa así. Según la práctica misionera de entonces, José se dispuso a aprender la lengua de indígena. Eso es lo que hacían todos los jesuitas en América, en México, en Perú, en todos lados. Se dispuso a aprender la lengua indígena del lugar, en este caso la lengua tupí, en la que llegaría a escribir versos, incluso obras de teatro. Esto es una locura, compadre. En la que llegaría a escribir versos, incluso obras de teatro. Un día, habiéndose adentrado en la selva, se encontró con unos indios que torturaban a un enemigo. Entonces, aplicando su conocimiento de la lengua amerindia, empezó a evangelizar a los captores hasta conseguir que soltaran el cultivo. Con 21 años, se dice que se realizaba prodigios que fascinaban a los demás jesuitas, como levitar a la hora, al orar a la Virgen, o iluminársele la choza en la que se hallaba orando ante imágenes sagradas, que incluso le respondían. Activo y esforzado, pese a la enfermedad, contribuía personalmente a la edificación de nuevos edificios religiosos. Se sabe que Anchieta bautizó a varios indios tras convertirlos al cristianismo, entre ellos al cacique Tibirica, o Tibiricha, o no sé cómo se pronuncia. Una anécdota dice que tras la expulsión de los franceses de la Guanabara, Anchieta y Manuel de Nobrega investigaron al gobernador Mem de Sá para detener en 1559 a un refugiado hugonote llamado Jacques Le Valor, como siempre los franceses. El gobernador no dudó en condenar a muerte a Hugonot, convicto de difundir sus herejías, el protestantismo. Ya aquí ya estaba Lutero. En 1567, Jacques Le Brun fue llevado al Río de Janeiro para dar cumplimiento a tal condena. Al negarse el verdugo a la ejecución, se dice que Anchieta estranguló al Hugote con sus propias manos. Esta historia, sin embargo, es considerada un infundio por parte de los propios hugonotes, ya que los documentos de la época se contradicen entre sí. Mira, es lo lógico, me extrañaría que un sacerdote matara a alguien, ¿no? Rutas de evangelización. En una pequeña piragua embarcarían el padre Manuel de Nobrega y un joven indio evangelizado y leal a José, atacados por un grupo de tamoyos. Mataron al joven servidor indígena. José le hizo entrar en razón y lo llevaron ante el jefe, quien acogió a Anchieta y a los suyos como huéspedes. De hecho, José siempre ejercía como pacificador entre los portugueses y las tribus de las Amazonías. Cierto día, Anchieta y Nobrega decidieron celebrar la Eucaristía ante aquellos indios, quienes quedaron admirados al leerles en su lenguaje el texto de la Biblia y oír la consiguiente homilía. ¿Qué dice? O sea, que le hicieron... No, qué pasada esta gente, compadre. O sea, en el idioma de ellos le hicieron la homilía. Tras esto, José utilizaría sus dotes de poeta para componer motetes que cantarían los mismos indios en las ceremonias cristianas. Se hizo tan famoso que muchas tribus pugnaban por escogerlo e incluso una vez apropiárselo por la fuerza, pero él pudo disuadirlo. Dios, qué bueno, tío. Aconteció que el padre Nóbrega hubo de marchar para formalizar en la ciudad el tratado que sellara la concordia y convivencia entre tupis y portugueses. Tras la marcha, José continuó su misión. Con el hechicero de la tribu Anchieta aprendió no pocos secretos de su medicina. El padre Nóbrega retomó un año después tras haber sellado el pacto. Vuelta a Piratininga. Tras la llegada de Manuel Nóbrega, José volvió a la aldea de Piratininga para unirse a otros jesuitas. Contribuyó entonces a la fundación de las ciudades portuguesas de Sao Paulo, a San Pablo de Piratininga y de San Sebastián del Río de Janeiro. En esta misma ciudad sería ordenado sacerdote en 1566 a manos del obispo Pedro Leitão.
Un año después, Nóbrega fallecería por una enfermedad contraída en la selva. José se convertiría en el director del Colegio de San Vicente y 2 años después marcharía a Europa. Al regreso recalaría en las Islas Canarias, su lugar de nacimiento, pero luego volvería a Bahía, en Brasil. Con 49 años había conseguido reputación y santidad en las colonias brasileñas, donde muchos acudían a él en busca de ayuda espiritual y curación. A partir de 1588 ya era considerado el apóstol de Brasil. Amén de celebrado escritor, escribió libros de medicina, de fauna, flora en Brasil y un libro de poesía y de cánticos. Oye tú, un canario, macho, ¿quién lo diría? Muerte y conmemoraciones. El 9 de junio de 1597 moriría en la aldea de Reritiva, llamada posteriormente Anchieta en su honor. Oiga, él mismo había predicho el día y la hora de su muerte. No, qué pasada. Dios, esas cosas sí que son difíciles de ver, ¿eh? En 1960 se instaló en San Cristóbal de la Laguna, su ciudad natal, una estatua en su honor. Yo les dije que había una estatua grandísima allí. Una estatua en su honor, obra del artista italo-brasileño Bruno Giorgi. Ah, pues no sabía. Dicha estatua fue un regalo del gobierno de Brasil a la ciudad natal del santo. Y qué bueno. Además, otra importante estatua suya junto a la Catedral Metropolitana de Sao Paulo, en la Catedral de San Cristóbal de la Laguna, se halla una talla de madera y una reliquia del santo, las cuales son conducidas en solemne procesión el 9 de junio, su festividad en el Santoral Católico. En esta ciudad tiene su sede la Hermandad de los Caballeros de Anchieta. Oiga, pues yo tengo que ir a ver arriba. El 9 de junio, ¿no? 9 de junio, pues a ver si Dios me ayuda para que el año que viene vaya para allá. No, qué trabajo hacía esta gente, ¿eh? Y acuérdense que todo esto era caminando y con un dolor de espalda tremendo. En la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, ahí, esa es la que yo voy siempre. Y la Virgen de Candelaria, qué bonita es, Dios. No hay virgen más bonita, que Dios me perdone, pero no hay ninguna más bonita. Es que es preciosa. Buscad en YouTube, buscad en Google, Virgen de Candelaria. Miráis, a ver cuál es la más bonita. A ver cuál. Y mira que la de Fátima me encanta. Pero está la Virgen de Candelaria, mi niño. Ahí, donde esté esa morenita, papá, ahí olvídate. En la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, santuario de la patrona de las Islas Canarias, se encuentra una pintura que representa a San José de Anchieta, fundado en la ciudad de Sao Paulo, mientras tiene lugar una aparición mariana. Oiga, pues yo no sé ni cuántas veces he estado en la Basílica de la Candelaria y nunca me fijé en este cuadro. Sé que hay un montón de cuadros y cosas de esas, pero nunca me fijé. En 1965 el Servicio Postal de España emitió un sello con la imagen de Anchieta dentro de una serie llamada Forjadores de América. Mira qué bonito el título, me gustó. Forjadores de América. En el año 1997 en la ciudad de La Laguna se publicó un pequeño libro de 40 páginas, eso fue en el 97. Formato cómic que narra la historia de este misionero, el más importante de Canarias, junto con el santo hermano Pedro. Yo lo tengo cerquita, yo tengo cerquita la cueva del hermano Pedro y bueno, la iglesia él también, donde él nació y todo eso también. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 22 de junio de 1980 en una solemne ceremonia realizada en la Basílica Vaticana de San Pedro. En este acto también fue beatificado Pedro de San José de Betancourt. Pedro San José de Betancourt, canonizado en 2002, y el primer santo de las Islas Canarias. El padre Anchieta y el hermano Pedro, a su vez, se convirtieron en los primeros canarios en ser beatificados. Mira qué orgullo, ¿eh? No, qué orgullo. La canonización fue el 27 de febrero del 2014 para el Papa Francisco. Anunció que el padre Anchieta sería canonizado en Roma en abril de ese año. El anuncio le fue comunicado primeramente a 3 sacerdotes canarios que asistirían a la misa del Papa en su residencia de Santa Marta, los cuales le comunicaron al obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez Alfonso, que ya no está de obispo por problemas de salud. La fecha fue inicialmente fijada el 2 de abril y posteriormente se trasladó al día siguiente, el 3, mediante una canonización equivalente. Por su parte, el 24, la ceremonia de acción de gracias, presidida por el Papa, celebrada en la romana iglesia de San Ignacio de Loyola,
Su tío coincidió en que precisamente el 24 de abril es la festividad de Pedro de San José de Betancourt. Lo que pasa es que nosotros lo decimos, nosotros lo conocemos como hermano Pedro. Hermano Pedro se conoce aquí. Pero ahora nosotros lo llamamos santo hermano Pedro. Pero casi todo el mundo dice hermano Pedro. Aunque es santo, lo llamamos hermano Pedro. Porque así es como se conoció siempre. Así que bueno, San Ignacio de Loyola, la festividad fue la sexta canonización realizada por el Papa Francisco, así como la segunda jesuita en ser canonizado ese mismo Papa. Tras el francés, claro, porque el Papa Francisco era jesuita, al ser canonizado ese mismo Papa tras el francés Pedro Fabro. Del mismo modo, fue la primera canonización del 2014, el primer español en ser canonizado por el Papa Francisco. El patronazgo, San José de Anchieta, es el patrono y modelo de los catequistas. No tenía ni idea. Anchieta fue también declarado por el Papa Benedicto XVI como uno de los 13 intercesores de la Jornada Mundial de la Juventud 2013 que se celebró en Río de Janeiro. En abril de 2015 fue declarado por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil como copatrono de este país, pues la patrona de Brasil es Nuestra Señora de la Concepción Aparecida. Mira, los principales santuarios dedicados a San José de Anchieta están en Brasil, en las Islas Canarias. Las Islas Canarias es San Cristóbal de la Laguna, o sea, la catedral donde está el obispo. Bien, no sabía. Bueno, pues nada. A ver, dice el documento que acompaña las reliquias hechas el 21 de abril de 1982, dice textualmente: Luis Cardenal Lorchier, arzobispo de Fortaleza, Brasil, doy fe de que hemos reconocido las sagradas partículas de los huesos del beato José de Anchieta, extraídas de los lugares auténticos, colocadas en la teca metálica de forma redonda, protegida con un cristal. Bueno, estas son las cosas de los eso. Él tiene un santuario nacional de San José de Anchieta que se encuentra en la localidad de Reritiva, actualmente llamada Anchieta, en el estado de Espíritu Santo. Yo me quedo loco. ¿Cómo es posible que un canario y los dos santos son de Tenerife? Para que veas. Los dos santos son de mi isla, para que tú veas. Casualidad. A ver si el tercer santo voy a ser yo. No creo. No creo que el Señor me perdone esta broma. Bueno, hermanito, espero que les haya gustado. Estoy haciendo esta serie Evangelizadores de América. Ahora voy a hacer el vídeo del hermano Pedro. Hasta feo estaría. No, hasta feo estaría que hiciera el de Padre Anchieta. De este conozco más, pero no tanto tampoco. Beso grande, que Dios les cuide y los bendiga y los proteja de todo mal y peligro. Y viva Cristo Rey y viva Santa María siempre Virgen. Espero que les guste esta nueva de Evangelizadores de América. Cuídense mucho. Chao.